Y damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Juan Miguel Moreno Calderón, teniente alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y presidente del Instituto Municipal de Artes Escénicas del IMAE. Juan Miguel, muy buenos días. Muy buenos días. Y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Gracias a vosotros, estoy encantado como siempre. Bueno, pues Juan Miguel, desde luego, pues una suerte poder hablar contigo y además hacerlo tras unos meses de intensísima actividad primaveral en el ámbito de la cultura, gracias a la calurosísima acogida de la reapertura del Museo Taurino, del que hablábamos hace unos segundos, la nueva edición de la Feria del Libro, el arranque de ese nuevo ciclo Café Cantante en la Posada del Potro. Nos quedamos, Juan Miguel, en este campo concretamente de la cultura, pues con ese aumento del número de visitantes a museos y monumentos municipales dentro del periodo comprendido entre enero y abril de 2014 en relación a la misma franja del año anterior. Un incremento que nos habla muy bien de la acogida, de la respuesta de algunos complejos monumentales ya tan demandados por los visitantes como el Alcázar, los Baños Califales, el Museo Julio Romero de Torres, pero también el Centro de Arte Pepe Espaliu o el propio Taurino. Así, desde luego, Juan Miguel, daba gusto celebrar ese Día Internacional de los Museos el pasado 19 de mayo. Sí, efectivamente, el fin de semana hicimos varias actividades y bueno, pues porque era el Día Internacional de los Museos, el día 18, pero los datos, yo creo que lo que te están revelando muy claramente, bueno, es que Córdoba está incrementando en el sector del turismo una atracción grande, que ya de por sí la tiene como ciudad patrimonio de la humanidad, en fin, por una serie de incentivos que ofrece la ciudad. Y yo creo que los indicadores de los museos municipales pues son muy relevantes, creo yo, ¿no? Pero también otras noticias, que por ejemplo tenemos la Noche Blanca, donde ya estoy una noticia hoy mismo, gracias a la oferta que ha hecho Renfe, pues se han llenado los trenes. Es decir, tenemos que intentar conjugar, creo yo, tanto en lo que es la oferta patrimonial de la ciudad, que ya lo tiene, bueno, pues después de tantas culturas que han pasado por nuestra ciudad en 2000 años, más lo que es la cultura, digamos, de hoy en día, con todas las variantes, la cultura escénica, la musical, la poética, etcétera, etcétera, y todo eso genera movimiento, genera empleo, genera economía, y yo creo que los datos del turismo pues lo van en esa dirección, y lo de los museos pues evidentemente es un indicador más de esa tendencia que estamos viviendo afortunadamente para la ciudad, ¿no? Se acercan efectivamente pues citas tan esperadas como la Noche Blanca del Flamenco, que este año cuenta, como bien decías, con ese atractivo añadido, la campaña promocional que pone en marcha Renfe y que se encuadra dentro de la campaña Córdoba Descubre entre el 19 y el 25 de este mes. Sí, bueno, realmente con Renfe se han hecho ya varias campañas, tanto para el Festival de la Guitarra, tenemos varios eventos ya apalabrados, por decir, si se me permite la expresión, para que, digamos, podamos proyectar también la ciudad. Es decir, las actividades culturales tienen unos primeros destinatarios, lógicamente, que son los ciudadanos de Córdoba, se piensa fundamentalmente en eso, pero también muchos de ellos tienen un plus, digamos, de proyección de la ciudad por la notoriedad del evento, por el interés que pueda tener combinado con otras cosas, y efectivamente, bueno, pues para nosotros tener esta colaboración de Renfe pues es muy importante. Y es que es ya la 7ª edición de la Noche Blanca, ¿verdad? Con ello nos quedamos, una cita que cuenta con esos 10 escenarios repartidos por toda la ciudad y en la que, bueno, pues al igual que sucede con el Festival Internacional de la Guitarra, son cada vez más las personas que viven geográficamente cerca o no, que se quieren concitar, en este caso en una velada muy intensa que ha llegado a reunir pues unos 200.000 corazones esperando a esos grandes artistas, entre figuras muy consagradas y algunos que están empezando y que ya tienen desde luego en su haber pues la altura suficiente para estar pues presidiendo estos escenarios, como decimos, de una manera totalmente gratuita y abierta, ¿no? Sí, yo creo que la Noche Blanca es un ejemplo, claro, de promoción del flamenco, por supuesto, pero también de promoción de la ciudad, y yo creo que de tratar de identificar una de las fortalezas más importantes que tenemos en materia cultural por la propia historia de Córdoba, de Andalucía, como es el arte flamenco. Entonces la Noche Blanca, que surgió creo que fue en el 2006, si no cuento mal, fue en el 2006, pues lo que trae generalmente pues son artistas muy de primera fila. En el caso de este año pues tenemos a Sara Vara de las Antillas, José Merced, Arcángel, en fin, todos muchos de ellos, y en los que podían considerarse valores emergentes, que ya yo tampoco creo que lo sea, porque ya tienen esa rúbrica del concurso nacional último, como son los 3 ganadores que van a actuar en el entorno de la Calahorra, pues son ya también artistas que están, digamos, en los circuitos flamencos, ¿no? Es decir, yo creo que se queda una Noche Blanca con 10 espectáculos realmente buenos,
Uno de ellos, además yo lo quiero también señalar porque este sí es mucho más participativo de una zona de Córdoba como es el Alcázar Viejo, un homenaje a Paco de Lucía con el título Patio de Lucía, donde ahí efectivamente sí hay valores más jóvenes, en fin, gente de Córdoba que está sobresaliendo, todo bajo la dirección de un artista ya muy reconocido como es Dani Navarro, pero todo el resto de los espectáculos son todos de artistas de un nivel, digamos, nacional e internacional, ¿no? Es decir, que yo creo que la Noche Blanca, yo no sé si se puede medir, si son 200.000, 250.000 o 150.000, eso es imposible de medir, pero evidentemente sí que hay un flujo de gente de extraordinario que se mueve durante toda esa noche y que hace pues que yo, como siempre digo, que sea un ejemplo de sociabilidad popular en torno a una manifestación artística como es el flamenco. Efectivamente, y toda una oportunidad para que Córdoba vuelva a izar esa bandera, ese estandarte que la define y la recrea, y que además la une al resto de sus provincias hermanas, como es el flamenco, ¿no? Una vez más cantamos al flamenco. Por supuesto, no podíamos olvidar la figura de Paco de Lucía, que también estará in memoriam en el Festival Internacional de la Guitarra. Sí, claro, Paco de Lucía es un genio. Y esto no es un lugar común que se diga, porque eso, de tanto repetirlo muchas veces parece que las cosas están un poco manoseadas. No, yo creo que yo siempre digo también que de la misma manera que Andrés Segovia fue el gran impulsor de que la guitarra clásica se universalizara y entrara en la sala de conciertos de todo el mundo, es indudable que la guitarra flamenca ha llegado a todos los confines de los 5 continentes gracias, entre otros, a la figura de Paco de Lucía, y por tanto, independientemente de que se dedicara al festival, a la Noche Blanca, todo lo que le dediquemos, todo será poco para rendir homenaje a la memoria de este hombre tan excelente en el punto de vista artístico y muy concretamente del flamenco, aunque también tuvo comunión con otros estilos, porque él hizo varios espectáculos que eran artistas del jazz, del blues, etcétera. Y yo creo que sí, que es una cosa muy lógica que la hayamos dedicado a Paco de Lucía. Pero hablando del flamenco, porque a mí además es un tema que me interesa mucho, yo sé que a todo el mundo no le tiene por qué gustar el flamenco, lógicamente, como a todo el mundo le gusta la música clásica, a todo el mundo le gusta el teatro o la danza, pero hay una cosa que sí que tenemos que tener muy clara. La oferta cultural de la ciudad debe abarcar todas las manifestaciones, ciertamente, todas las manifestaciones artísticas, pero además de eso hay que tener muy presente en qué ámbitos, digamos, Córdoba, por su seña de identidad, digamos, tiene una particular relevancia. Es decir, hay que también saber singularizar a la ciudad. Y de la misma manera que, por ejemplo, Cosmopoética es el reflejo de una importancia que tiene Córdoba en la historia de la poesía, no solamente de un presente muy bueno como el que tenemos, sino de una historia, y por tanto es lógico que una de las líneas de actuación preferentes sea el campo de la poesía, por esa tradición poética que tiene la ciudad. En el caso del flamenco estamos hablando de una señal de identidad, efectivamente, de los andaluces en general. El flamenco también se cultiva y Poveda es catalán. Ahí salen muchos artistas en la Unión, es decir, en la zona del Levante también ha dado mucho flamenco, pero el flamenco se identifica fundamentalmente con Andalucía, y Córdoba tiene que tener una posición no solamente por la historia, por el papel que ha tenido en la historia del flamenco, sino lo tiene también que tener por un presente que sea vigoroso, que tenga una oferta sostenida, como por ejemplo la que tenemos en la Posada del Potro, en el Centro Flamenco Fosforito, y también con eventos de especial relevancia, como es el caso de la Noche Blanca o como es el caso del concurso nacional que se celebra cada 3 años. Hablamos de flamenco, flamenco en diálogo también con otras músicas y con otras culturas, esa mixtura entre ecos musicales, el binomio árabe-flamenco comparte pues ese mismo latido y regresará a la Plaza de Abades de la mano de la Casa Árabe con la participación de esa primera edición de su Escuela de Música Árabe-Flamenco, y entre las novedades pues la visita de la manchega María Toledo, la pianista, porque una vez más el flamenco es un lenguaje tan universal, ¿verdad?, que se expresa también a través de otros instrumentos que no sea pues nuestra querida guitarra, y que bueno pues convive también con todos ellos. Y hablamos de novedades y también, Juan Miguel, tenemos que hacerlo de estrenos, porque son muchos grandes artistas los que estrenan o nos traen pues lo más reciente. Sí. Es el caso de Niña Pastori o José Mercé, Arcángel, que lleva el compás de San Francisco por primera vez en España, Struna, estrenado hace un año en Sofía, en Bulgaria, y bueno, Sara Varas, ¿no?, que me parece además la contribución más significativa por cuanto pues va a cortar metafóricamente esa cinta inaugural con el estreno de su espectáculo Suite Flamenca, que ella misma concibe como ofrenda a la Noche Blanca del Flamenco de Córdoba.
Sí, sí, efectivamente, muy oportunas todas estas aportaciones que hace, que efectivamente conoce muy bien la Noche Blanca. El Sala Vara, que yo creo que es una estrella ahora mismo de las máximas que hay en todo el universo flamenco, ha hecho un montaje profeso para la Noche Blanca. El Sala Vara, quizás creo que los que nos están viendo les puede interesar el tema. El Sala Vara estuvo aquí el año pasado, vino a la Noche Blanca. Sí. Porque el día anterior se había hecho un homenaje a Antonio Mondejas en Las Tendillas, que había sido el maestro de su marido, el marido de Sala Vara, que además va con ella en sus espectáculos, que es Pepín Serrano, y quedó tan entusiasmada, quedó tan extasiada con el ambiente flamenco que se vivía en la ciudad, que dijo: "Ay, a mí me gustaría estar". Y la verdad que nos lo ha puesto bastante fácil, tratándose de una persona tan cotizadísima como ella, para poderla tener. Y el caso de Arcángel, por ejemplo, también has puesto. Arcángel es un cantador que le gusta mucho explorar la relación del flamenco con otros tipos de música. En el Festival de la Guitarra pasado lo tuvimos con música de ida y vuelta del siglo XVII y XVIII, es decir, una estética barroca, sí, muy curiosa, y ahora lo hace con las voces búlgaras. Un espectáculo que efectivamente se estrenó en Sofía. Yo creo que sí, que la Noche Blanca tiene que tener también incentivos para que mucha gente que quiera no solamente ver a artistas muy buenos, sino también montajes que sean realmente novedosos, ¿no? Y el tema de la Casa Árabe, me gusta también resaltar, porque Casa Árabe, muchos cordobeses quizás no conocen este emplazamiento, aparte de que es un edificio espectacular, con un montón de premios, sí, el que tenemos, es una singularidad también de Córdoba. Casa Árabe tiene 2 sedes en España, que son en Madrid y en Córdoba. Está por 5 instituciones: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y sobre todo el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el que da potencia. Está haciendo una labor cultural magnífica y además nos vuelve a una parte de nuestras raíces, de nuestra historia, como es el caso. Y en el caso concreto del flamenco, porque Casa Árabe también tiene participación en el Festival de la Guitarra, en otras cosas, es muy especialmente valorado, porque el flamenco, en ese estudio que hacen los flamencólogos, en una parte se puede entender que puede beber de esa música que se hacía en el norte del Magreb, y que se puede entender que está en los orígenes de ese arte tan secular como es el del flamenco, ¿no? Por lo tanto, yo creo que viene muy oportuno y son normalmente cosas muy interesantes las que nos proporciona Casa Árabe para la Noche Blanca. Hablábamos de ese diálogo con el pasado esplendoroso. Ayer mismo comentábamos con Rafael Jaén que ya está en marcha esa nueva edición del Festival Internacional de Música Sefardí. También hicimos alusión a esa reactivación, a esa búsqueda de fomentar y potenciar el conocimiento en Córdoba sobre su no menos brillante pasado como colonia patricia romana, y todo ello pues gracias sobre todo a la reapertura del templo en Claudio Marcelo. Pero lo cierto es que efectivamente, ¿no?, también se cuelan estas pinceladas en la Noche Blanca del Flamenco, una velada que en esta edición recupera pues un espacio tan emblemático como el entorno de la Calahorra. Sí, además que por muchas razones. Una primera, creo yo, que es que la ciudad tiene que traspasar el río, no puede estar todo siempre en esta parte, ¿no? Y se va a hacer ahora un programa muy potente, creo yo, que con el Urban Sur, en que en la parte de cultura pues me toca a mí, digamos, de alguna manera tutelarlo. Va a empezar ya a final de este mes, pero yo quería y además fue un compromiso que adquirí el año pasado, cuando terminó la Noche Blanca, hice balance, dije: el año que viene vamos a pasar el río, vamos a ir a toda la Calahorra, porque además está en el corazón de un barrio tremendamente flamenco como es el Campo de la Verdad. Entonces hemos querido que los 3 premios nacionales vayan allí: el Niño Seve, Mercedes de Córdoba y Manuel Cástulo, y yo creo que va a ser pues un espectáculo realmente de los más vistosos de la Noche Blanca. Y es que va a ser muchísimo el flamenco, bueno, y otras tantas músicas, todas ellas relacionadas por ese latido común, ese corazón que es la guitarra, lo que podamos disfrutar a partir de ahora, sobre todo porque si bien venimos de toda una temporada de matinales flamencas, de ese ciclo Café Cantante, de tantísimas iniciativas vinculadas directamente a este arte que es patrimonio inmaterial por la UNESCO, lo cierto es que ya pues estamos también pensando en la 34ª edición del Festival Internacional de la Guitarra, una edición que viene además con ese aval, ese acercamiento, ese tender puentes, estrechar lazos con otros festivales. Es el caso del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, o nos vamos muchísimo más lejos, hasta Australia, que también tiene su Festival Internacional de la Guitarra. Sí, efectivamente, el Festival de Córdoba, que dentro de los de guitarra, pues es de los más, yo creo que es quizás posiblemente el más importante del mundo, por lo menos de los más importantes. Tuvimos hace unos meses la visita de la embajadora de Australia, porque en Adelaida
se ha hecho un festival hace unos años, mucho más joven que el de Córdoba, se hace cada dos, y ellos de alguna manera pues querían verse en el espejo de este de Córdoba, ¿no? Entonces hicimos un hermanamiento, para entendernos, de manera que ha ido a un artista cordobés como José Antonio Rodríguez, está actuando en el Festival de Adelaida, y ahora aquí en el Festival de Córdoba pues va a estar lo que quiere es el director artístico del festival allí en Australia, que es un guitarrista muy conocido, de origen de una antigua república soviética, pero vamos, que ya lleva instalado en Australia muchísimo tiempo. Y con el caso de Granada pues lo hacemos a través de una colaboración para hacer el patrocinio de un espectáculo de Marina Heredia que vendrá después a Córdoba. El Festival de la Guitarra efectivamente es un punto de encuentro de muchos estilos musicales en torno a la guitarra. La guitarra tiene es un símbolo muy importante dentro de lo que es la historia de la música española en general, tanto en sus antecedentes como en la laúd, la vihuela, etcétera, como después en el desarrollo que ha tenido posterior, tanto en el campo del flamenco, aunque efectivamente el flamenco después ha hecho incursiones con otros instrumentos como el piano, pero es una cosa relativamente reciente, sí. Y después por la guitarra pues está todo el caudal también de música, para entendernos, de la tradición clásico-romántica, ¿no? Entonces yo creo que en estos 30 y tantos años lo que se ha conseguido es que en torno a ese mapa de música, con la guitarra como centro de referencia, pues se sitúe a Córdoba en el plano internacional de los festivales de música. Yo creo que ha quedado un programa muy bonito, un programa muy variado, con el mismo número de conciertos, creo que uno menos quizá que el año pasado, y algún curso más, algún programa formativo, y lo importante, y a mí eso sí me gustaría que los que nos están viendo lo valorasen, es que los festivales no son del ayuntamiento, no, los festivales son de todos, en este caso es un festival de todos los cordobeses. El festival tiene razón de ser, viene también gente de fuera, pero tiene sobre todo razón de ser porque la ciudad debe vivir ese primera quincena de julio como una gran fiesta en torno a la música y en torno a la guitarra. Y entonces nosotros, aunque podamos de alguna manera echar de menos, y lo digo con toda sinceridad y sin un ánimo de polemizar con nadie, pero podemos echar de menos pues una colaboración más efectiva de otras instituciones. Algunas lo hacen de una manera muy exigua, otras ni siquiera responden a nuestra llamada, pues ya que el ayuntamiento hace un esfuerzo tan grande, presupuestariamente hablando, en unos momentos además tan complicados como el que vivimos, es fundamental que sí tengamos la connivencia, sí tengamos la complicidad, sería mejor la palabra, con toda la ciudadanía de Córdoba para que disfrutemos del festival. Y hemos querido hacer este año una iniciativa novedosa, como es sacar a 3 puntos de la ciudad un espectáculo de música celta, que también con alguna incursión flamenca, sí, del grupo Brat, que lo vamos a hacer en 3 espacios de la ciudad para ir, a buscar nuevos públicos. Es decir, que aparte de los recintos tradicionales de la Mosca, tenemos el visitante hoy aéreo, sí, pues que vayamos buscando, es decir, a la ciudad el Festival de Córdoba, y que haremos que los cordobeses sean sobre todo los principales beneficiarios de esto. Y yo me gustaría invitar a todo el mundo pues que sepa que el día 30 lunes, va a estar Pat Metheny, que es uno de los guitarristas más importantes del mundo, estoy aquí alguna vez, norteamericano, y a partir de ahí pues vamos a tener una secuencia de conciertos de jazz, de rock, de guitarra clásica, de flamenco, pues realmente importante, ¿no? Aparte de un programa formativo que hace que venga gente de muchos países del mundo, ¿no? Como todos los años. El 30 de junio al 12 de julio, como decía, efectivamente Juan Miguel, pues abriendo por todo lo alto con Pat Metheny y bueno, clausurando nada menos que con Joe Satriani, desde luego 2 virtuosos de las 6 cuerdas, Joe Satriani con más de 10 millones de copias vendidas de sus discos y 16 nominaciones a los Grammy, ¿no? Toda una figura que pone el broche de oro a unos días intensísimos en los que no va a faltar absolutamente de nada, y ahora hablaremos efectivamente también de ese plano formativo que de alguna manera pues se funde con las propias actuaciones y con los propios artistas, porque esas masterclass van a estar en muchas ocasiones protagonizadas precisamente por esos autores que van a aprovechar su estancia también para iluminarnos, ¿no? Con un poquito de su aprendizaje, de su formación y con esos consejos tan valiosos, ¿no? Para esos alumnos que acudan. Sí, es verdad que el programa formativo muchas veces pensamos que es una cosa complementaria, que está por ahí un poquito tal, pero es una piedra fundamental desde que se creó esto por Paco Peña en el año 81. Por una razón, porque mucha gente viene a Córdoba porque tiene la posibilidad en Córdoba de contactar con grandes maestros que después a lo mejor pueden abrirle puertas en otros sitios. Y yo conozco varios guitarristas, sobre todo en el caso de la música clásica, que es, en fin, por cercanía de mi profesión, ¿no? Sí.
que gente que viene, pues, voy a ver a David Russell o a Barrueco, o en este caso a Joaquín Clerch o Costas Cosiones, porque después a lo mejor quiero ir a estudiar con él al sitio donde están en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, etcétera. Lo mismo pasa con otros estilos. Entonces el programa formativo es muy importante, que además muchos de esos maestros que admiramos cuando los vemos en el escenario, sepamos que los tenemos al alcance de poder hablar con ellos, de poder transmitirles nuestras inquietudes, cómo pensamos en la música, y además eso nos hace darnos cuenta de que esa especie de mitomanía que muchas veces hacemos con las personas que vemos en la televisión, en los grandes espectáculos, pues son personas mucho más accesibles, que además en el plano cercano tienen muchas más cosas muchas veces que contarnos que las que nos podamos imaginar cuando lo vemos en esas cosas más encorsetadas, pues de una entrevista televisiva o de una aparición en fin de ese tipo. Yo creo que es una pieza fundamental. Nosotros estamos muy orgullosos. Generalmente el programa formativo suele atraer, se suele cubrir en un 85%, entre un 80 y un 85%. Hay cursos que se quedan enseguida cubiertos, nada más salir a la oferta pública, otros pues son más minoritarios y eso es lógico. Y además esos mismos alumnos crean un ambiente de festival que rodea, que empapa, digamos, lo que son después ya los espectáculos, los conciertos y todas las actividades, es así complementarias, como son presentaciones de discos, de libros, de las jornadas de estudio, etcétera, etcétera. Unas jornadas de estudio de nombres propios que van a estar dedicadas precisamente a Pat Metheny, al que hacíamos referencia hace muy poco. Bueno, en total son más de 20 actuaciones, como la de Mike Stern, músico de ídolos como Miles Davis, el escocés David Russell, miembro de la Royal Academy of Music, o bueno, el estadounidense de origen mexicano Raúl Midón, junto a talentos nacionales. Tampoco nos olvidamos, por supuesto, de ellos, representados por Juan Manuel Cañizares, Leiva, José Ignacio Lapido, Miguel Poveda, bueno, Loquillo, y figuras como Ariel Roth, que también va a participar de una manera muy activa, ¿no?, en esos cursos. Desde luego una oportunidad única, no solo ya para aprender de los grandes, de los maestros, sino también pues para aquellos que estén empezando, que sean muy muy jóvenes, una oportunidad y una experiencia realmente que no olvidarán en la vida, ¿no?, solo por entrar en contacto con una persona de tal talla, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Leo Brauer, que viene este año, que además este año cumple 75 años, él empezó en su relación con Córdoba, fue a raíz de haber venido con la Orquesta Nacional de Cuba en el año 90 o 91, vino a Córdoba, le encantó Córdoba, a Córdoba le encantó Leo, y a partir de ahí, bueno, pues hubo esa historia, se creó la Orquesta de Córdoba, estuve aquí 10 años y tal, y dio lugar, bueno, pues a que mucha gente, yo puedo contar anécdotas, yo que soy músico, recuerdo que yo había oído hablar de Leo Brauer, y a mí me parecía que era una figura, o sea, que como de enciclopedia, o sea, de alguien que había hecho una labor, un gran compositor, que como que había muerto ya, en fin, era como una figura histórica. Y cuando yo, claro, yo lo vi aquí en Córdoba, que era un hombre tan sencillo, como que después te tomaba unos vinos y hablaba de todo, de fútbol, de tal, pues decía, bueno, pues es que claro, eso es algo que no puedes valorarlo hasta que no te pasa, ¿no? Claro. Y yo creo que lo mismo que me pasó a mí, que ya no era tan joven, ya, en fin, era joven, pero no era tan joven como muchos de estos niños que vienen ahora aquí, que son de 18 o 20 años, pues yo creo que son experiencias que se te quedan para toda la vida, ¿no? Efectivamente, y Leo Brauer, pues igual que Manolo Sanlúcar, Javier Latorre, Inmaculada Aguilar o Eva Hierbabuena, también van a compartir sus conocimientos con esos alumnos, como decimos, no solo las lides propiamente de la guitarra, también el cante, el baile, y bueno, pues abriéndonos a estilos como el jazz, blues, rock, la clásica, por supuesto el flamenco y otras músicas. Es el ejemplo de Nasser Shama. Imposible sería, Juan Miguel, ¿verdad?, compilar, ¿no?, o enumerar todos esos grandes artistas, pero hay que decir que ya están disponibles las entradas desde hace semanas, que ya podemos acceder a esa plataforma, a esa página web www.guitarracórdoba.org, y desde ahí podemos pues acceder incluso a un espacio, no solo como área de alumnos específicamente, sino un espacio en el que se nos ofrece la posibilidad de actuar, de participar activamente dentro del inmenso, ingente programa del festival, ¿no? Sí, además nosotros hemos procurado que esa participación ciudadana no solamente pues se circunscriba a esto, sino yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, hicimos una campaña en redes sociales para que fueran los usuarios los que nos dijeran qué cosas echaban de menos en el festival, o qué cosas pensaban que sobraban o que estaban sobredimensionadas y tal. Y pues claro, por lo que decía antes, porque el festival no es que sea del ayuntamiento, o sea, el ayuntamiento gestiona, el ayuntamiento somos todos los cordobeses, y para hacer una gestión mejor uno puede aportar, porque para eso te colocan los votos de los ciudadanos en la labor de gobernar,
Pero tú no puedes gobernar solamente a golpe de decir, no, yo se me ha ocurrido esto, pues esto se hace, sino que lo mejor es saber qué piensa la gente y eso te lo dan pues, muchas veces esa participación y que da mucho más fluida y que hace después que todo el mundo se sienta más identificado como una cosa en la que también se siente partícipe, ¿no? Hablamos de bienvenidas, de fechas que están por llegar, pero también de despedidas, y es que bueno, el Gran Teatro cerraba con La Tabernera del Puerto a finales de mayo, la temporada lírica, esa revisión contemporánea, ese romance marinero en forma de zarzuela, una de las grandes obras del maestro Sorozábal, además en un año en el que se cumplen 26 después de su fallecimiento, un gran colofón, Juan Miguel, por cuanto pues se iniciaba esta temporada con espectáculos como La Traviata, se continuaba con representaciones como la de Macbeth y que está dentro pues de ese esfuerzo ímprobo por devolver el aspecto lírico a nuestro teatro, ¿no? Sí, efectivamente, es que hay que ver que las producciones líricas son posiblemente las más costosas que hay dentro de lo que es el ámbito de la programación de teatro. Y bueno, para que los espectadores lo entiendan, cuando en octubre de 2011 se abrió el Teatro Góngora con un nivel presupuestario igual al que había cuando no existía el Teatro Góngora, pero lógicamente hubo que hacer algunos ajustes. Nosotros nos comprometimos a que en esta temporada iba a regresar la lírica y además ha regresado con 3 títulos, los que has dicho. Nos sentimos globalmente muy satisfechos y esa es la línea en la que queremos seguir trabajando. Ciertamente, como decimos, son muchas las noticias. También podemos hablar de esa confluencia, esa unión entre música clásica y patrimonio que, bueno, pues enlazará a su vez a las diferentes ciudades. Y es que, bueno, pues Córdoba tiene el orgullo de pertenecer a esa nómina de ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, un inventario al que se sumaban recientemente las renacentistas de Úbeda y Baeza en marzo. Y es que el turismo cultural está en juego también en estos meses, Juan Miguel. Claro, lo que decíamos al principio de este encuentro, que es que las ciudades, o sea, la cultura por sí mismo tiene un valor para el enriquecimiento espiritual, el enriquecimiento de las personas. El patrimonio es algo que tenemos en el disfrute, que es el legado que nos han dejado los que nos han antecedido, y todo eso, digamos, valorado de una manera inteligente, se convierte también en motor económico, que es lo que sería el turismo, porque hace que otras personas puedan venir a disfrutar de eso que nosotros tenemos aquí. Y no solamente está para nuestro disfrute, sino también para con inteligencia hacer que de ahí podamos sacar un recurso que sea bueno para la ciudad. Y el turismo, que se llama ya el turismo cultural, el turismo patrimonial, pues no deja de ser pues ese resumen de lo que es el trinomio turismo, cultura, patrimonio. Y lo decimos porque este mismo fin de semana pues tenía lugar ese concierto en colaboración con la Fundación Albéniz, celebrado en San Agustín y encuadrado en el ciclo Música de Cámara, Ciudades, Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Se siguen dando la mano, como es lógico, no podría ser de otra manera, la cultura, el turismo, en unas semanas, en unas fechas en las que la agenda desde luego no para de darnos alegrías, de darnos sorpresas. Y es que, bueno, pues también hablamos no solo de música, el panorama musical, sino también de literatura hace muy poquito, con esa publicación que, como recordaba Joaquín Roses, es inaudita hasta la fecha, donde por primera vez se reúnen todos los enfoques en torno a la figura del maestro Luis de Góngora y, por otro lado, esas jornadas de literatura e historia que han tenido como eje en esta ocasión, pues nada menos que el Camino de Santiago. Sí, lo decía al principio, las actividades culturales tienen que abarcar todos los ámbitos. Y desde el Ayuntamiento, además, bueno, pues eso está bastante ponderado. Hay una prioridad fundamental, por supuesto, que es el fomento de la lectura y las actividades literarias, porque consideramos que desde la política local en materia cultural esa debe ser una prioridad. Y sobre todo tenemos en Córdoba una magnífica red de bibliotecas que tiene un trabajo durante todo el año, muchas veces callado, pero que hace que muchísima gente se pueda beneficiar de los clubes de lectura, de los talleres de escritura, de la hora del cuento, vacaciones en la biblioteca, es decir, de una panoplia de actividades realmente importantes. Y después hay algunas que sobresalen especialmente, bueno, pues por la notoriedad que tiene. El caso de Góngora, que efectivamente es un hito, porque Góngora posiblemente sea la figura cordobesa en el campo de la cultura más universal que ha dado esta ciudad, ¿verdad? Y en el caso de lo que hablábamos, de la jornada de historia y literatura, ahí el enfoque que se pretende dar es más una especie de visión del estudio del pasado entre la historia y la literatura sin que sean cosas excluyentes. Es decir, muchas veces en el ámbito académico, puramente historiográfico, pues uno piensa solamente en las fuentes, pero pensamos que también la creación literaria
puede ir muchas veces ser una buena forma de interpretar también la historia, y sobre todo cuando se tiene al frente a una persona de la categoría intelectual de José Calvo Pollato, como historiador y también como escritor magnífico. Y después en una jornada, el año pasado se dedicaron a la Hispanidad romana, este año al Camino de Santiago, y tienen pues, muy buena aceptación, porque ya digo, traemos especialistas, historiadores y también escritores que dan un enfoque mucho más multidisciplinar de hechos del pasado. En el caso del Camino de Santiago es algo que nos retrotrae 12 siglos, que causa una serie de emociones, yo diría, no solamente espirituales, sino culturales. Muchas veces cuando se habla de la identidad cultural de Europa, quizá no caemos en la cuenta de que una parte de esa identidad cultural se ha formado por todos esos caminos de Santiago, que no es uno. O sea, cuando uno ve de una manera visual, para entendernos, todos los ramales, todos los caminos que confluían en esa peregrinación durante siglos hasta Santiago, hasta la tumba del apóstol, te das cuenta que todos esos ciudadanos que venían de países de los más remotos de Europa, en distintas, iban, por así decirlo, lo que se iban produciendo son encuentros de personas de distintas culturas, que a su vez pues, son los que han ido dando, junto con otros elementos más, también la filosofía griega, el derecho romano, el propio cristianismo, han dado, digamos, esa configuración a lo que es la cultura europea en un amplio sentido, y que fue la que además inspiró en muchos de los textos que tenemos de la Unión Europea actual. No solamente son cuestiones de tipo económico, de tipo comercial, sino también de identidad como pueblo. Y cuando tú miras los continentes, una de las grandes fortalezas que tiene Europa precisamente es la de la cultura, la de ser, cuando dice el viejo continente porque atesora precisamente una cultura mucho más rica que, por ejemplo, pues en otros lugares, ¿no? Y no sin señalar a ninguno, ¿no? Y entonces, bueno, pues el Camino de Santiago de alguna manera es una manifestación que nos expresa eso, ¿no? Que concretamente Córdoba hace de esa manera tan particularmente brillante, ¿verdad? Y por suerte lo está haciendo en los últimos años, sobre todo potenciar esa gran historia que tiene, ese gran pasado, que desde luego pues, nos hace a muchos cordobeses todavía sorprendernos acerca del desconocimiento que durante décadas quizás se haya mantenido sobre esto. Un año, como decíamos, que se cierra a todos los niveles con grandes noticias. También, y volvemos al ámbito musical, habría que hablar de esa visita del gran pianista Uri Caine, a iniciativa de la Orquesta de Córdoba y de su maestro Lorenzo Ramos, una orquesta, una institución, Juan Miguel, que bueno, que este año pues iniciaba una de esas nuevas etapas con Ramón López al frente, y que sigue enfrentándose a grandes desafíos, a grandes retos, como él mismo nos decía poquitos días después de su presentación oficial. No solo lo hace la Orquesta de Córdoba, sino el ámbito de la orquesta a nivel nacional y continental. Sí, evidentemente, continental. Hay países donde esto ha tenido más influencia, en países donde hay una ley de mecenazgo que invita, digamos, a la iniciativa privada a sostener las formaciones orquestales o los museos, etcétera. La crisis, digamos, ha hecho menos mella, es decir, ha hecho que cuando son todos sostenidos con fondos públicos. Es decir, en el caso de España, por ejemplo, las orquestas, y no solamente la de Córdoba, prácticamente en un 85% se financian con dinero público. En el momento en que las administraciones públicas se ven atenazadas por la crisis y obligadas, digamos, a hacer ajustes, a hacer recortes, en el caso de no solamente los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, etcétera, porque claro, eso termina incidiendo en las orquestas, tiene un nivel presupuestario más bajo y por supuesto pues se crean incertidumbres, en algunos casos incluso pues ha llegado a situaciones pues totalmente indeseables, y la de Córdoba pues toma una situación complicada que vamos intentando llevar adelante lo mejor posible. Y efectivamente lo del otro día, el concierto de Uri Caine, pues fue uno de esos días de lujo, porque Uri Caine es un pianista de jazz de los más importantes que hay, y que vino a hacer una cosa muy curiosa, como era improvisar sobre la suite Iberia de Albéniz junto con la orquesta, y después los pises que hizo, en fin, son de esas cosas que se quedan para el recuerdo, de esas estampas, de esas imágenes, que en una historia después de 20 y tantos años, como tiene la orquesta, pues a esos momentos realmente estelares, ¿no? Bueno, pues en breve estaremos disfrutando de esa Noche Blanca, ¿verdad? También del Festival Internacional de la Guitarra. También estaremos moliendo versos, lo comentábamos ayer, disfrutando de ese homenaje este año a Platero y yo, a su primera edición, de Juan Ramón Jiménez, y también al 75 aniversario por el fallecimiento de Antonio Machado. Y bueno, hablando de homenajes, de tributos, de reconocimientos, la semana pues empezaba con ese homenaje a uno de esos cordobeses ilustres, Antonio Jaén Morente, político
político, profesor, abogado y diplomático, fallecido en Costa Rica en 1964, que a pesar de los largos años de exilio, de haber sido en su día pues nombrado hijo maldito, algo que se revocaba unos años después. De hecho, ya muchos años después, Julio Anguita lo nombraba hijo predilecto de la ciudad, pues que no dejó de querer, de amar Córdoba. Y tú comentas en alguna ocasión, Juan Miguel, que una de las primeras historias de la ciudad que caía en tus manos de niño era precisamente la que venía firmada por Jaén Morente. Bueno, no solamente una de las historias de la ciudad, de los primeros libros que leí, pero bueno, la gente de mi generación conocimos la historia de Córdoba a través de la de Jaén Morente, que era muy anterior. Jaén Morente es un personaje muy interesante de la Segunda República, además de todas las facetas que has dicho, hay especialmente una que es de una gran relevancia, que es la de historiador. Y bueno, y tú sufrió pues ese drama tremendo que ha sufrido tanta gente, que es el exilio. Pero hay que valorar todo lo mucho que hizo cuando estuvo en Córdoba, pues la ciudad, como director del instituto, como historiador, como una persona que luchó mucho por el patrimonio artístico, por la cultura, y que después, bueno, pues en ese drama tremendo que vivió nuestro país, que fue que dará partido en dos, de vencedores y vencidos, una herida, digamos, que casi imposible de cerrar, ¿no? Pues además fue una idea personal mía, una inquietud mía personal, que me di cuenta hace unos meses que se cumplían 50 años el pasado 8 de junio, y yo dije, bueno, pues al día siguiente, porque un domingo parece que era un mal día, hacemos un acto de recuerdo, que han venido dos nietas suyas de Estados Unidos, otras de Portugal, están encantadísimas, estaban muy emocionadas de que el Ayuntamiento de Córdoba pues hubiera acordado de este hijo ilustre, que efectivamente tuvo que tener el baldón ese injustísimo de que en el año 39 se le nombrara hijo maldito de la ciudad, y que por suerte Alfonso Cruz Conde en el año 49, es decir, unos años después, lo revocó. Hay una anécdota que quizá no viene al caso, pero a mí me da especial satisfacción. Un tío mío, un tío Pascual, que era teniente de alcalde, fue además está en las cartas de Jaén Morente, junto con Ruiz Maya, de los dos concejales, que hicieron más por rehabilitar la figura de este hombre que estaba en el exilio, pero que era un hombre que había ido tanto por Córdoba, que era impensable que un hombre que estaba dando conferencias por toda América hispana, aquí en Córdoba tuviera ese baldón. Entonces se levantó, y después, gracias también a Julio Anguita, ya en el año 80, pues tuvo el acierto de nombrarlo hijo predilecto a título póstumo, que así es como queda. Y esto pues ha sido un sencillo homenaje, un sencillo recuerdo, que además en los momentos en los que vivimos de tanta confrontación, de estos tan tumultuosos, que en fin, con tantos problemas como tenemos, pues yo creo que hacen falta referencias éticas de personas que saben, que quieren reivindicar no solamente el amor a su sitio, a su tierra, como es el caso de Jaén Morente, sino también reivindicar la política como una expresión noble, ¿verdad? Como una expresión noble de servicio público. En un momento en el que está tan deteriorada un poco la imagen de la política, de los políticos, yo creo que hay que rescatar mucho de estas figuras, y por eso yo ha sido de los días que me he quedado más satisfecho como concejal de haber promovido esto, haber participado y haber visto la emoción que además causaba en estas personas que llevaban 50 años sin venir a Córdoba, sus nietas. Efectivamente, un gran regalo, ¿verdad? Ese reconocimiento. Bueno, pues la temporada toca su fin, Juan Miguel, ya estamos hablando pues de esas últimas grandes citas, no serán las últimas, pero sí de algunas de las más reseñables. Hay que decir que ya muchas miradas están puestas en esa nueva edición de Cosmopoética, que será una de los primeros grandes acontecimientos a la vuelta del verano, y es que, bueno, Cosmopoética, que se iniciaría el 1 de octubre en esta edición. El 26. O, bueno, pues a finales entonces... Primero 26 de septiembre, hasta el 5 de octubre. Hasta el 5 de octubre, ¿no? Estaríamos ahí siempre entre finales de septiembre como el año y pasado, de octubre, como el año pasado, y que, bueno, pues este año pues recaería toda la responsabilidad en el dispensario, ¿verdad? Se abre una nueva etapa, una nueva edición de Cosmopoética, que no solo los poetas, los amantes de la poesía, sino entiendo que todos los ciudadanos de la ciudad pues están muy orgullosos de que siga adelante este festival, que fue premiado en el año 2009 con ese reconocimiento, fomento de la lectura, y que sigue su camino adelante, como decimos, como faro, como guía para los creadores, no solo poetas, pero sobre todo poetas de todo el mundo, ¿no? Sí, yo estoy muy ilusionado con Cosmopoética, porque es un festival, yo creo que de las cosas culturales más importantes que se hacen en Córdoba, además del Festival de la Guitarra. Efectivamente, este año hemos cambiado un poco la fórmula de gestión. Ya estaba prácticamente externalizado por todo lo que era la Secretaría Técnica, las infraestructuras, etcétera. Y este año lo que hemos hecho efectivamente es que la Secretaría Técnica, para dar más cohesión,
más facilidad de coordinación, que la propia Secretaría Técnica también asuma las labores de coordinación literaria, es decir, que no esté tan fragmentada como estaba antes, pero evidentemente la responsabilidad última es siempre del Ayuntamiento, como es lógico, que quien ejecuta, quien propone, pero quien decide y finalmente da el visto bueno es el Ayuntamiento, y además quien tiene la responsabilidad política, lógicamente, en este caso yo, pues de que salga muy bien. Y sobre todo yo creo que la mosca está... Y se va a quedar con nosotros todo el sí, programa. Sí, hoy se ve que la temperatura que hace, la verdad que yo creo que es por eso. No, lo importante es que como política tiene que ser un referente de un festival internacional. Es decir, tiene que potenciar el elemento internacional que fue además como nació. Y además de eso, procurar llegar a segmentos de población lo más diversos posible, es decir, que sea una cosa visible, que no se quede, que no pueda parecer que es algo que se hace de poetas para poetas y un poquito yo me lo guiso y yo me lo como, ¿no? En fin, que no digo que haya pasado, digo que esa tentación, pero pasa con eso, puede pasar con la música, pasa con todo, es decir, cuando una cosa tiene un relieve grande y sobre todo cuando la poesía queremos que se viva, que sea además una señal de identidad de la ciudad, porque lo es por historia, tienes que intentar trascender esos límites. Y la mejor manera es decir que vengan muchos poetas de fuera a Córdoba, que Córdoba sea como una especie de referencia de la poética, no solamente porque recordamos a la figura de Góngora y de otros, o porque en el caso de España tenemos muy presente la influencia que tuvo Cántico, o poetas como García Baena, que todavía vive afortunadamente, sino porque sea un sitio donde los poetas se encuentran. Aquí han venido ya más de 150 poetas importantes de todo el mundo, incluso premios Cervantes, premios Nobel. Han venido todos los poetas importantes de España, sin duda. La poesía cordobesa ha estado muy bien representada, y entonces lo que queremos es que en esta edición ese esquema fundamental se mantenga, por supuesto, pero que seamos capaces de poner el acento en el carácter internacional y en el carácter de visibilidad que debe tener un evento de estas características, y que no se quede encerrado a lo mejor para un nivel de población más pequeño, ¿no? Esos son los dos retos fundamentales con los que yo, desde el punto de vista político, he querido tomar esta decisión de hacer una nueva forma de gestión para este año, ¿no?